El silencio que se apoderó del aula después del intercambio de ambos rubios y la intervención de la chica con orejas de conejo era bastante incómodo por decir algo. Todos los presentes sabían a quién se parecía tanto el killer del rubio más alto. No era ningún secreto, y a menos que no tuvieras internet o televisión durante toda tu vida, no había manera de que no supieran que dicho Kirk era más que parecido al del fallecido villano, sin mencionar que el parecido físico que poseía el joven de ojos azules era bastante preocupante, por decirlo de forma amable, sumándole a eso su aparente disposición a luchar con quien sea que lo moleste. No ayudaba a su imagen, que iba en caída a cada segundo que pasaba. De cualquier forma, Gohan ya estaba lo suficientemente fastidiado como para soportar las estupideces de alguien más, así que iba a dejar las cosas claras desde el principio para que estas situaciones se evitaran en medida de lo posible. Aunque ya habiendo pasado por situaciones similares durante toda su vida, sabía que de cualquier modo en algún momento sucedería de nuevo, porque lamentablemente siempre habrá un muy bien. Escuchen y escuchen bien, sé que no les agrado y que no me quieren cercana. Por suerte me encuentro en la misma situación y no quiero a nadie jodiéndome el día, así que no me molesten y no tendremos problemas. Por lo contrario, si se sienten lo suficientemente estúpidos como este imbécil, entonces habrá un infierno que pagar. Y tú, niña conejo, te ayude en el examen, pero eso no significa que vaya a estar soportando tu trasero mucho más que al resto de la clase, así que no te confundas y ocúpate de tus asuntos. Exclamó seriamente el rubio con cola, apartando bruscamente la mano pequeña de la chica, que ahora sí lo veía molesta por su actitud, cosa que poco le importó a Gohan, que no le dio una segunda mirada para irse a sentar nuevamente con los ojos de la clase clavados en su espalda. Después de ese breve pero intenso intercambio, el ambiente bullicioso y alegre de los nuevos estudiantes se atenuó considerablemente, haciendo que la llegada del profesor que se presentó como Shota Aizawa no los tomara tan por sorpresa. Si el ambiente ya se había arruinado por el conflicto anterior, podía decirse que terminó de morir cuando el profesor en cuestión desestimó todos los protocolos habituales que siguen las escuelas durante la primera clase del semestre, haciendo que los estudiantes se vistieran con el uniforme deportivo. Los mandó a las canchas para iniciar las pruebas físicas que cualquier otra academia haría. Sin embargo, la diferencia más notoria era que en esta ocasión los estudiantes eran libres de usar sus quirks. La noticia de que eran libres de usar sus peculiaridades dio un golpe positivo al estado de ánimo de dos clases. Lamentablemente cometieron el error de demostrarlo y decir en voz alta que sería algo divertido, siendo esto lo único que el profesor Aizawa necesitó para amenazar con la expulsión de aquel que acabe en último lugar. La amenaza fue el último clavo al ataúd para el estado anímico de la clase, que ahora, preocupados por una posible expulsión, se tomaron más que en serio cada prueba a la que se vieron obligados a participar. Por su parte, Gohan no estaba precisamente emocionado desde un principio usar su Kirk, así que poco o nada le afectó la amenaza del docente. A decir verdad, estaba más tentado a fallar para que lo expulsaran, pero el hecho de que terminaría de vuelta en el orfanato era peor que estar en la UA, así que sin una mejor opción tuvo que hacer las pruebas, pero sin usar su ki y mucho menos convertirse en un primate gigante. Lo único que realmente usó fue su fuerza y velocidad natural, que por sí sola ya supuesto que solo usando sus habilidades físicas naturales no iba a ser suficiente para estar en el top 3 de la clase, ni siquiera para estar entre los primeros 5, ya que por promedio general terminó estando en la 9ª posición. Por supuesto que en fuerza y resistencia física estaba por encima de la gran mayoría, a excepción de unos pocos. Sin embargo, en la agilidad y velocidad se quedó bastante atrás de aquellos que sí estaban empleando sus habilidades al máximo.
Por supuesto que si él usara ambas individualidades de su Kirk, seguramente estaría entre los mejores de la clase, pero por desgracia este no era el caso. Al igual que en el examen de admisión, simplemente se limitó a estar entre la media, ni muy alto para destacar ni muy bajo como para resaltar negativamente. Claro que en el examen acabó siendo el centro de atención, pero eso fue por una emergencia, cosa que no estaba ocurriendo ahora, por lo cual se podía dar el lujo de hacer solo lo necesario para no tener encima a los profesores o a algún mono neuronal que lo quisiera desafiar por el primer puesto de la clase por alguna ridícula rivalidad en la que no estaba ni remotamente interesado en participar. Tal vez su comportamiento y forma de ver las cosas era un poco mezquino, incluso se le podía llegar a tachar de antisocial, pero esto es lo que le ocurre a las personas que son aisladas desde edades tempranas, y es precisamente lo que pasó con Gohan. No es un mal tipo o un arrogante que piensa que nadie merece su esfuerzo o atención, sino que lo rechazaron tantas veces en su vida que al final vio lógico rechazar primero a las personas antes de abuelo rechacen a él. No es un comportamiento sano en lo más mínimo, pero es lo que le funcionó hasta ahora, así que si algo no está roto no lo repares. En otras palabras, si algo funciona no hace falta que lo cambies. Ciertamente era una estrategia que parecía funcionar. Desafortunadamente había cantado victoria antes de tiempo, pensando que podía salir de esto sin mayor problema, sin tomar en cuenta que su profesor no pensaba lo mismo. Muy bien, las pruebas están por terminar y solo queda el lanzamiento. Para esto quiero que Bakugo, Katsuki y Son Gohan den un paso adelante. Ordenó en un tono agotado el profesor mientras ponía gotas en sus ojos para aliviar la resequedad. Por parte de los mencionados no tuvieron opción alguna más que hacer caso y dar un paso delante del profesor. Está bien, creo que todos recuerdan que al principio Bakugo lanzó la pelota a una distancia de 709 metros después de una innecesaria declaración de muerte a la pelota. De igual forma deben estar al tanto que él fue el que obtuvo el mayor puntaje durante la prueba de ingreso. No obstante, Bakugo ya hizo esta prueba al inicio, así que quiero que Son sea el que lance ahora. Como tal eres libre de usar tu Kirk siempre y cuando no salgas del área para lanzar. Aclaró el punto de su orden mientras daba un paso a un lado para dar espacio al rubio con cola para que se preparara. No queriendo extenderse más de lo necesario, Gohan simplemente tomó la pelota y haciendo uso de toda su fuerza física la lanzó tan lejos como pudo sin darse cuenta de que los ojos de su sensei habían parpadeando en rojo durante todo el proceso. Al final, para cuando la pelota finalmente tocó suelo y se dejó de mover el marcador, se detuvo en un total de 453 metros, haciendo que la sonrisa burlona del pelicenizo aumentara, hecho que tenía sin cuidado a Gohan, que ya estaba volviendo a su lugar junto al grupo antes de ser detenido por las palabras de su sensei. ¿Cuánto tiempo planeas seguir conteniéndote?, preguntó seriamente el profesor, que lo había tomado del hombro, haciendo que toda la clase se quedara en silencio. ¿Por qué piensa que me estoy conteniendo? No soy estúpido, niño. Tal vez hubieras podido engañarme si no hubieras mostrado la otra mitad de tu Kirk durante la prueba de ingreso, así que te vuelvo a preguntar cuánto tiempo vas a seguir conteniéndote. Y más importante aún, ¿por qué lo estás haciendo cuando el objetivo de estas pruebas es ver el límite al que pueden llegar ahora? Volvió a preguntar con un rostro al cual ciertamente era mejor no desafiar. Sin embargo, debido a la naturaleza animal de Gohan, jamás se iba a dejar intimidar, y mucho menos dar un paso atrás ante un intento de intimidación o desafío. Dijo que usáramos nuestros quirks y eso fue lo que hice. Como puede ver, mi peculiaridad es del tipo mutante, por lo cual naturalmente tengo una fuerza, velocidad y resistencia superior, la cual no tengo que activar para usarla. Entonces sí que estoy usando mi Kirk. En cuanto a la razón de por qué no lo uso al completo, es simple, no hay ningún motivo para hacerlo. Usted mismo vio que no lo necesito para pasar sus pruebas y me fue suficiente para no terminar de último y ser expulsado, por lo que no veo la necesidad de usar más poder del necesario cuando solo se trata de unas pruebas de rendimiento.
respondió firmemente el chico rubio sin dejarse intimidar ni un poco. ¿Esa es tu excusa? Para los héroes es necesario saber los límites de las habilidades de sus compañeros, puesto que esa es la diferencia entre salvar a la vida de los civiles o perderlos junto al resto de héroes que no sabían que podían contar con más apoyo en primer lugar. Es necesario que todos estén conscientes de lo que pueden hacer para evitar esas situaciones. Usted mismo lo dijo, Sensei, cuando seamos héroes, y por lo que puedo decir aún no lo somos, por si fuera poco usted que se convirtió en mi Sensei debería saber al igual que yo la razón exacta por la que estoy en la UA en primer lugar, y no es precisamente para ser un héroe ejemplar y del cual puedan depender tal como lo dice. Por si no es suficiente para usted, creo que recuerda bastante bien cómo reaccionaron todos cuando me vieron usar mi Kirk al máximo de su capacidad. Eso no tiene importancia, si estás aquí es porque vas a hacer todo lo posible, no lo mínimo aceptable, así que no nos vamos a mover de aquí hasta que te vea esforzarte por lo menos. No te pido que te conviertas en un mono gigante, sino que te tomes esto lo suficientemente en serio. Terminó la discusión el hombre de ojos irritados al entregarle una nueva pelota al adolescente poco entusiasta que sin remedio tuvo que hacer lo que le dijeron si quería acabar con el problema de una vez. Ahora sin tiempo que perder y un poco molesto por tener que hacer un espectáculo innecesario, Gohan se posicionó nuevamente dentro del área de lanzamiento. Sin embargo esta vez fue diferente puesto que una ráfaga fuerte de viento tomó por sorpresa a todos que parecía haber sido creada por el rubio sin siquiera haber movido un músculo, casi al instante desde la planta de sus pies hasta la punta más alta de su cabello. Un aura violenta como el fuego de color dorado envolvió al chico haciendo un ruido de crepitar a medida de que las llamas se movían a su alrededor. No obstante eso no fue el final puesto que en un segundo el rubio con cola tensó los músculos de su cuerpo y con un gruñido grave pero corto filtrado de entre sus colmillos fuertemente apretados una segunda ráfaga de aire casi derriba a los demás alumnos que impactados solo pudieron ver cómo el aura violenta se hacía más grande, al mismo tiempo en que la clase se veía impresionada por el despliegue de habilidad del Son. Era Aizawa quien mayor atención ponía a todos sus movimientos recolectándola lentamente. Todos observaron expectantes como el chico retraía su brazo con la pelota hacia atrás, girando la parte superior de su cuerpo ligeramente y afianzando sus pies al suelo. Absortos vieron claramente como la mano que sujetaba la pelota comenzaba a brillar de un dorado intenso como si su mano tuviera su propia aura dorada separada de la del resto de su cuerpo, y al instante en que su brazo llegó al punto máximo de retroceso disparó en un borrón de velocidad que nadie pudo ver y solo se dieron cuenta del movimiento cuando un estruendo parecido al que hacen los aviones militares cuando rompen la barrera de sonido aturdió a todos al mismo tiempo que los pies del rubio se hundieron en el suelo, formando un cráter bajo sus pies, mientras que la única señal de que lo que realmente hizo fue solo lanzar una pelota era que en el cielo dejando una estela de luz y las nubes apartadas como si el mismo cielo hubiera sido dividido. Un orbe dorado se abría paso saliendo de la atmósfera del planeta tan rápido que jamás notaron el momento en que había llegado tan alto. No fue ni 5 segundos más tarde del lanzamiento que el aura y las ráfagas de viento que salieron de Gohan se detuvieron repentinamente como si nada jamás hubiera pasado, dejando solo como evidencia el cielo con un enorme claro circular donde las nubes habían sido perforadas y el cráter cuarteado justo donde Gohan había estado parado. Muy bien, Sensei, aquí está lo que quería, a menos que piense que no es suficiente y quiera que use todo lo que tengo, aunque creo que sabe perfectamente qué es lo que puede pasar si me empuja al límite. Rompió el silencio ocasionado por su demostración de poder encarando a su profesor, que se limitó a despedirlo con la mano para nombrar al siguiente que haría la prueba, solo que por razones obvias tendría que hacerlo en otro lado puesto que el suelo había sido destruido por cortesía de Gohan.
Después de eso las pruebas continuaron normalmente con el resto de la clase, dando su mejor esfuerzo en los lanzamientos, siendo la sorpresa para todos que Izuku Midoriya fue junto con Bakugo los que más se acercaron al despliegue de poder que Gohan hizo. Sin embargo, la diferencia era clara, y para aclarar cualquier duda las pruebas estaban ahí, siendo las puntuaciones el claro medidor de dicha diferencia, con Gohan habiendo alcanzado los 3,43 kilómetros, superando por mucho la marca casi empatada de 700 metros de Izuku y Bakugo. Por desgracia la sorpresa no fue solo esa, sino que el mismo chico de cabello verde terminó en la enfermería con un dedo roto después de usar su Kirk, siendo la única buena noticia que al final el asunto de la expulsión fue solamente una mentira para que todos se esforzaran al máximo. La tabla de posiciones al final no era más que un circo, puesto que todos sabían perfectamente quién estaría en el primer puesto si lo hubiera querido, y por supuesto que esta noticia no fue bien recibida para dos alumnos que cada uno a su manera tenía sus motivos para querer estar en el primer puesto, ya sea uno por querer demostrar algo a su loco padre y otro más que nada por su egocentrismo que no aceptaba la idea de que alguien fuera mejor que él. Por otro lado había una chica con orejas de conejo que había quedado en tercer lugar apenas debajo de Bakugo y Todoroki solamente por el lanzamiento, donde se valió únicamente de su fuerza física, la cual no estaba lo suficientemente desarrollada aún para competir en potencia bruta contra una explosión. Sin embargo, no es que ella se tomara en serio alguna de esas estúpidas pruebas, sabía perfectamente que podría patearles el trasero a cualquiera de los dos, y que estas eran solo pruebas de rendimiento. En un enfrentamiento directo esas posiciones serían muy diferentes. Sabía perfectamente que la mayoría de los que estaban en posiciones altas estaban especializados en combates a distancias largas o medias, contra alguien como ella que se podía escabullir y en un segundo estar frente al enemigo con un pie clavado en su estómago. No podrían hacer nada. Si comparaba sus niveles actuales, probablemente los únicos que serían un verdadero desafío serían el tipo alto de labios gruesos llamado Sato, que sería complicado de derribar, y por supuesto el más problemático sería el mismo niño mono que la había salvado en la prueba de admisión. Buscando al tipo en quien pensaba, notó que fue el único que no se había quedado a ver los resultados y probablemente ya había ido directo a los vestidores para cambiarse. Para ser honesta consigo misma, el sujeto le llamaba la atención, sin duda sería un buen compañero de entrenamiento, y siendo el uno de los tres únicos miembros de la clase con peculiaridades animales, quería llevarse bien con él al igual que con la chica rana. La niña parecía bastante extraña a decir verdad, pero al igual que ella su peculiaridad le daba una gran fuerza en sus piernas, y ya era al menos una cosa en común que podían tener. Saliendo de su mente, la coneja simplemente se fue a los vestidores junto con el resto de la clase para continuar con el día escolar que apenas iniciaba. Horas más tarde Gohan podía decir que el día fue bastante pesado para ser solo el primero. No era algo a lo que no estuviera acostumbrado, pero hoy parecían especialmente acusadoras las miradas que los alumnos le mandaban cuando caminaba por los pasillos de la academia o cuando fue la hora del descanso y la gente lo veía entre murmuros en la cafetería escolar. Es como si los aspirantes a Eores tuvieran algo personal en contra suya. Por supuesto que trato de ignorarlo, pero tampoco era que no sintiera, a fin de cuentas seguía siendo humano, y le molestaba que la gente se sintiera con el derecho de juzgarlo sin siquiera conocerlo. Por suerte para el joven con cola, ya había terminado el día y justo ahora se encontraba caminando hacia la salida de la escuela, deseando llegar rápidamente a su hogar para derrumbarse en su cama y tener un merecido descanso que sabía que se merecía. Aún pese a sus deseos, el universo parecía empeñado en hostigarlo hasta el final en la forma de dos pequeñas chicas que caminaban en su dirección, importándoles muy poco que el resto de estudiantes que pasaban se les quedaban viendo. Espera un momento, niño mono, sé que ya hiciste tu escena del inadaptado durante la primera hora de día, pero aún así me pareces interesante y creo que no hay nadie mejor para mi compañero de entrenamientos.
Por cierto, esta chica a mi lado con ojos de pescado muerto se llama Tsuyu, es un poco rara pero es en cualquier momento puede decir algo absurdo que te hará reír un buen rato, así que la traje conmigo, pareces necesitarlo después de todo, esa cara de pocos amigos parece ser un caso grave. Habló libremente la chica con rasgos de conejo, mientras una sonrisa descarada adornaba su rostro, al mismo tiempo que al lado de ella una niña de cabello largo y negro con grandes ojos inexpresivos acompañados de una sonrisa simple de la cual su lengua colgaba sin pena. Ahora detente, coneja, no voy a ser parte de zoológico que estás armando, así que haz caso a tus instintos y aléjate lo más rápido que esas piernas tuyas te permitan. En cuanto a la chica de la lengua, me cae bastante mejor que tú, por lo menos ella sabe estar callada y no hace escándalos enfrente de todos. Respondió despidiendo a la coneja, a quien no le sentó nada bien su comentario. ¿Mi instinto? Por favor, amigo de Tarzan, no es que seas la gran cosa como para que mi instinto te reconozca como alguna amenaza, podrías serlo si de repente hicieras caso a tus instintos y empezaras a arrojar mierda con las manos. No te ofendas, pero la niña rana y yo somos depredadores, en tu caso bien podrías ser el depredador de los vegetales en el mejor de los casos, así que bien puedes ir a aterrar a unas cuantas zanahorias en el supermercado y dejarme en paz. Exclamó irguiéndose en toda su estatura, elevándose bastante por encima de la coneja, que no le apartó la mirada de los ojos. ¿Depredador? ¿Nueva forma de racismo viejo? Pues si yo estoy aterrando las zanahorias, por favor, ten piedad de las bananas y de paso sácatelas que tienes clavada en el culo antes de que haga que se te salga por la boca con una patada. Regresó el insulto sin dejarse intimidar ni un poco, y pese a la diferencia notable de tamaño, de igual forma se puso derecha para hacerle frente a Gohan, retándolo con esa mirada rubí que jamás se apartó de sus propios luceros celestes. El ambiente se había puesto bastante tenso alrededor de la pareja, que parecían estar a un movimiento de irse a los golpes. Afortunadamente toda esa atmósfera se rompió cuando una sonrisa divertida se mostró en el rostro del adolescente más grande. Tienes bastantes agallas y es más de lo que puedo decir de la mayoría de gente con la que me topo, y con eso es suficiente para tener mi respeto. ¿Cómo te llamas, coneja?, preguntó relajando su postura mientras que la chica hacía lo mismo. No esperes que me cague encima como el resto de cobardes en la prueba de admisión, soy Usagi Yamarumi, recuérdalo bien, porque a menos que demuestres que puedes mantenerte al día conmigo en una pelea, no te has ganado el privilegio de llamarme coneja, así que la huella de mi pie se quede marcada en tu cara. Dijo la chica descarada, haciendo reír al rubio, que simplemente empezó a caminar de nuevo mientras que el par de chicas caminaban a su lado. ¿Es normal que los conejos sean tan agresivos?, preguntó curiosa la chica rana, que veía la actitud de la adolescente de cabellera blanca más apropiada para un tejón mielero. Que la cola esponjosa no te engañe, los conejos son unos verdaderos bastardos en la naturaleza y más en temporada de apareamiento, así que cuidando cuando la señorita Orejas esté caliente. Explicó el rubio a la niña, que aparentemente pensaba que los conejos eran lindos y calmados. Por desgracia para él, su último comentario se ganó un puñetazo en su costado por cortesía de la albina, que parecía ser de mecha corta. Ignora al orangután con cola, tanto rascarse el culo y olerse la mano ya le destruyó las neuronas que le quedaban. Devolvió el golpe la coneja, haciendo que Gohan frunciera el ceño a la niña, que sin alguna clase de pena o vergüenza por ser el centro de atención de todos, le sacó el dedo medio mientras su sonrisa juguetona pero depredadora no abandonaba su rostro. Para suerte de ella, había encontrado al par de compañeros perfectos, ya que uno de ellos era el único que le podía seguir el ritmo a su actitud descarada y asertiva, mientras que la otra era lo suficientemente paciente y franca para soportarla sin molestarse.
Horas más tarde Gohan se encontraba alimentando a sus mascotas que se convertirían en su alimento. Si se ponía a pensarlo, estaba alimentando a su alimento. En esos momentos de paz en los que no había nada en el mundo que le pudiera importar o preocupar, era cuando más se ponía a reflexionar sobre su día, y con razones podría decir que fue una mierda. Probablemente lo único que bueno que le pasó fue hablar con esas dos chicas cuando acabó la escuela. Todo lo demás era un sinfín de malos tragos. Por otra parte, había un hecho que le estaba molestando. No estaba muy seguro, pero podía sentir un olor extraño siguiéndolo durante todo su camino a casa. No podía decir qué era, pero estaba seguro que era humano. No se sentía amenazado o en peligro, pero sin dudas era preocupante que alguien lo haya seguido. Dejando el tema de lado, supuso que lo mejor era no agobiarse por algo que aún no sabía si era malo, y escuchando el rugido de su estómago supo que ya era hora del almuerzo, así que sin pena ni dolor tomó al conejo más grande que encontró para que unas horas más tarde se convirtiera en el estofado de conejo favorito de Gohan. Fin del capítulo, señores. Nos vemos la próxima.